Los 3.500 servidores públicos hasta diciembre de este año tendrán que vender su renuncia de manera obligatoria. Gran parte de ellos ya lo han hecho. Las reacciones no se han hecho esperar. Las demandas por inconstitucionalidad del decreto bajo el cual el gobierno está aplicando este mecanismo ya han sido planteadas también por representantes de servidores públicos. Hoy vamos a conversar sobre este tema con Luis Villasís, director nacional del MPD, quien por cierto ha pedido su derecho a la réplica a las declaraciones del ministro de Relaciones Laborales. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Empecemos escuchando lo que dijo aquí el ministro Richard Espinosa en Contacto Directo cuando se refirió a la actuación del MPD, que hizo pública su queja en varios hospitales por la falta de médicos, al tiempo que denunció que se trata de despidos intempestivos y no planificados. Es absolutamente falso, todo fue evidentemente planificado. Existen ahorita los respectivos reemplazos. Detrás de todos ustedes vieron quién estuvo en las cámaras. Pues estuvo el MPD, pues gente que normalmente está acostumbrada a lanzar piedras y palos. Nosotros estamos aquí lanzando ideas y estamos esperando que estas ideas que fueron bien recogidas en esta ley planteada por el Ejecutivo, bueno, pues ahora simplemente se ejecuten en beneficio de toda la ciudadanía. ¿Por qué consideran ustedes que este proceso no fue planificado o bien planificado? Bueno, en primer lugar, consideramos nosotros que el gobierno nacional está violando la Constitución, está violando la ley de servicio público y además está por delante la expresión de un gobierno autoritario, prepotente, que a través de los insultos pretende acallar la voz de quienes reclamamos vigencia plena del ordenamiento jurídico vigente en el país. Entonces, mire usted cuáles son las respuestas que da el ministro de Relaciones Laborales a la demanda de inconstitucionalidad presentada por el MPD en la Corte Constitucional. Y entiendo que también hay otras demandas de la Federación de Servidores Públicos. Y desde ese punto de vista, esas son las respuestas que del gobierno. Ya vamos a hablar, pero él dice, y el ministro defiende y dice, esto sí fue un proceso planificado. ¿Usted por qué dice lo contrario? Porque en realidad, ¿qué planificación puede haber cuando este momento todos los medios de comunicación colectiva y las familias más pobres del país van a los hospitales y los médicos especialistas, cardiólogos, ginecólogos, neurólogos, neurocirujanos y varios especialistas han sido despedidos sin mayor fundamento? Y entonces, ¿qué planificación puede haber cuando en este momento hay personas que están en peligro sus vidas, fruto de la actitud irresponsable que ha adoptado el gobierno nacional y la actitud prepotente y autoritaria que en este momento caracteriza al régimen actual? Entonces, ahí no hay ninguna planificación. Y la única respuesta, como usted puede darse cuenta, que del ministro de Relaciones Laborales, quien tiene que irse a su casa, porque el MPD sí va a enjuiciarlo fundamentando en derecho constitucional las violaciones que ha implementado el Ministerio de Relaciones Laborales y este señor Richard Espinosa, violando el artículo 33 de la Constitución que garantiza el derecho al trabajo. Esa será una acción que tomarán, pero también presentaron un recurso de protección ante la Corte de Justicia del Guayas. ¿Y qué pasó con eso? Está en trámite. Y nosotros llamamos a todos los servidores públicos, el equipo de asesores jurídicos, de abogados del MPD, está dispuesto a entregar asesoría de acciones de protección a los miles de trabajadores del sector público que han sido despedidos inconstitucional e ilegalmente. De tal manera que las respuestas del ministro de Relaciones Laborales no tienen sentido, solamente se inscriben en toda una campaña de calumnias y de mentiras que quiero denunciar al país. El gobierno lo que sí tiene planificado es asesinar la imagen del MPD. Ustedes plantearon, o van a plantear más bien en la Asamblea, a través de sus asambleístas del MPD, un juicio político contra el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa. ¿Con qué argumentos? Porque recordemos que un juicio político tiene que estar fundamentado en el incumplimiento, por ejemplo, de la Constitución o la ley. Mire usted, el despido de los 5.000 servidores públicos tiene relación con un hecho concreto. Hoy la Constitución, en el artículo 33, reivindica que el Estado está en la obligación de garantizar el derecho al trabajo. Y el artículo 325 señala que además de garantizar el derecho al trabajo,
debe impulsar el pleno empleo y eliminar, dice la Constitución, el subempleo y el desempleo. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno del presidente Correa y su ministro de Relaciones Laborales? Promoviendo el desempleo, de tal manera que esto es lo que nosotros vamos a enjuiciar. Y de igual manera, pues la propia Constitución de la República señala en el artículo 229 que los derechos de los servidores públicos son irrenunciables. ¿Y con qué argumentos el gobierno está a este momento despidiendo intempestivamente servidores públicos? Con el argumento de haber dictado un decreto, el número 813, a través del cual pretenden reformar el reglamento y desconocer la ley orgánica de servicio público que no recoge la renuncia obligatoria. Pero eso es un absurdo, perdóneme el término. Es decir, recoge la compra de renuncia, pero no incluye lo de obligatorio, y eso se lo incluyó en el reglamento y en el decreto. Pero este mismo argumento sostuvo la Comisión de Derechos de los Trabajadores en la Asamblea. El martes pasado aprobaron una resolución que le exigen a las autoridades, al Ministerio de Relaciones Laborales, que se abstengan de continuar con este proceso, entregando notificaciones personales de renuncia, y exigieron también o piden a la Corte Constitucional que adopte medidas cautelares para que cesen los efectos de la aplicación de este decreto, del decreto 813. ¿Qué atención se le debería dar a esta resolución de la Comisión en la Asamblea? Yo creo que está enmarcada en derecho constitucional, y el MPD, además de haber propuesto este proyecto de resolución conjuntamente con otros asambleístas, logró que la Comisión de Derechos de los Trabajadores dicte la resolución que el gobierno debe atenderla, y sobre todo la Corte Constitucional, porque es inadmisible, fíjese usted, primero, el hecho de que en la cabeza del presidente de la República y de su ministro de Relaciones Laborales se les haya metido de que hay renuncias obligatorias. Renuncia implica algo voluntario, pero eso es natural, eso es de sentido común. Entonces, en realidad, esto es no solamente una violación a la Constitución y a la Ley Orgánica de Servicio Público, sino una actitud, por decirlo menos, perdónenme el término, una torpeza por parte del régimen el implementar este momento con policías, esposando a médicos. Este es el caso del doctor Camilo Morán, del Hospital Guayaquil. El momento que atendía a una paciente, fíjese usted, lo esposaron, lo patearon, le quitaron su computadora. Y no se trata pues de una persona ni inmorales, ni incapaces, ni gente que no cumple con su labor, sino todo lo contrario, médicos de alto nivel. Hay discrepancias. El gobierno, en cambio, ha dicho que hay funcionarios, no todos, pero que hay funcionarios corruptos, otros burócratas que no están cumpliendo con su trabajo, otros médicos que van, que timbran la tarjeta y luego van a atender en sus consultorios. Seguramente lo hay. Lo que pasa es que hay una ley orgánica y hay las LOEs en las que existen artículos que habla precisamente de qué cabe o qué procede cuando esos funcionarios tienen que ser removidos de sus cargos, y basándose en la ley de servidores públicos. Por citar un ejemplo, el artículo 48, que habla de causales de destitución, dice, por ejemplo, en el literal de recibir cualquier clase de dádiva, regalo o dinero ajenos a su remuneración, cuando hablan, por ejemplo, de que hay funcionarios corruptos, o el abandono injustificado del trabajo. Esa también es una causal de destitución. Lo que ha dicho el ministro cuando le preguntábamos por qué no aplica la LOES o la ley para sacar a los malos funcionarios, es que hay unas argollas burocráticas que no le permiten aplicar esta ley, y que por eso es primero necesario descontaminar para luego sí poder aplicarlo. Fíjese usted, eso es un contrasentido. O sea, se trata de un incapaz en el Ministerio de Relaciones Laborales, porque no poder aplicar la ley, alguien que está en condiciones de aplicar y hacer respetar la ley, precisamente es alguien que tiene que irse a su casa. Por eso es el juicio político también, porque ¿cómo es posible que argumente él que los que han sido despedidos son personas incapaces, son los corruptos? Primero atentan a la dignidad de los servidores públicos, que también está garantizada en la Constitución. No han dicho que todos, pero que hay algunos. Pero el por qué no han seguido los respectivos juicios. Y una cosa más que quiero que usted conozca. Detrás de todo esto está el desconocer el derecho a la jubilación que tienen los servidores públicos. Muchos estaban ya en situación de jubilarse y los despiden precisamente para afectar su derecho a la jubilación. Aquí hay mala fe,
hay una actitud inhumana por parte del gobierno central. De todas maneras, el gobierno ya ha dicho, incluso una vez que fue aprobada esta resolución en la comisión diciendo que es inconstitucional el decreto 813, que ellos van a seguir con el plan de compras de renuncias obligatorios. Ellos defienden la legalidad y la constitucionalidad de este decreto. Lo que hay que saber es, bueno, en ese caso, ¿qué procede? Primero ante la Corte Constitucional, quien es finalmente quien tendrá que definir, pero para que puedan, en su caso, si consideran que es inconstitucional, cesar con estos despidos intempestivos, como ustedes lo llaman. Es que eso manda precisamente la Constitución de Montecristi. El artículo 87 de la Constitución le obliga a la Corte Constitucional a adoptar medidas cautelares. El MPD, el día martes de la semana anterior, presentó una acción constitucional de medidas cautelares. Es decir, suspender los efectos del decreto inconstitucional 813 hasta que la Corte emita la declaratoria de inconstitucionalidad. Pero ya el presidente de la Corte Constitucional dijo aquí que sí habían recibido, digamos, el pedido, pero que hay problemas logísticos, que no se puede resolver esto tampoco con mucha agilidad, y pues quién sabe para cuándo podría haber un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Y mientras tanto, si no hay independencia de la función judicial, y en este caso de la Corte Constitucional, sometida a esta política inconstitucional de despidos de los trabajadores, de los servidores públicos, si se quiere dejar no solamente sin trabajo, sino además dejar sin atención médica a millones de ecuatorianos, eso sencillamente es una expresión de que vivimos un ambiente de corrupción, un ambiente de violación a la Constitución, porque fíjese usted que acompañado a eso desconocen el derecho a la jubilación, desconocen el derecho a la estabilidad laboral, desconocen el derecho a la irrenunciabilidad de los derechos e intangibilidad de los derechos de los servidores públicos, y en esencia estamos entonces frente a una situación de indefensión. Por ello es que el MPD, además de implementar el juicio político al ministro de Relaciones Laborales, por las causales determinadas en la Constitución y las violaciones constitucionales para pedir su destitución, nosotros vamos a acudir a la Organización Internacional del Trabajo. Si la Corte Constitucional se declara sorda, ciega y muda... Entonces, sin respuesta de la Corte Constitucional acudirán también a la OIT. Porque hay violaciones de tratados internacionales. Luis Villasís es director nacional del MPD, nos ha acompañado esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.